Sabe, esta mañana vamos a hablar de algo que me llamó la atención, la intercesión de la pastora Jolie, porque ella comenzó a declarar que venía el tiempo de la honra para esta nación. Y la palabra que yo había recibido hace algunos días para hoy, pues precisamente es el orden de la honra. Y pues el Señor me metió en este asunto, y vamos a ver, si Él me metió, Él me va a sacar. Así que vamos a hablar un poco sobre eso hoy. ¿Sabe? Mi intención es dejar una semilla en usted, y que esa semilla produzca algo. ¿Sabe? Cuando una predicación provoca algo a nivel de tus sentidos, la pasas muy bien durante un par de horas, pero si no hubo una semilla del Espíritu, entonces el resultado posterior es ínfimo, es desvanecible, no perdura. Pero cuando hay una semilla que es espiritual y se deposita en tu espíritu, entonces hay una certeza, más que una esperanza, una certeza de la palabra, que toda buena palabra que salió de la boca de Dios, entonces no va a regresar vacía. Y eso tiene que ver con el hecho de que Dios diseña las palabras con un propósito, y ese propósito trasciende y va más allá de hacernos sentir bien o sentirnos emocionados o simplemente para pasarla bien un rato, sino que tiene que ver con un resultado, tiene que ver con un producto, tiene que ver con algo que va a durar y con algo que va a ser evidente. No sé si alguna vez usted se ha encontrado con alguien, quizás con usted mismo, gente que constantemente le dice: ay, sí, discúlpeme, perdóneme, I'm sorry. Pero a la semana vuelve a hacer lo mismo y I'm sorry. Y después de 3, 4 meses, I'm sorry otra vez. Y después de 10 años siguen diciéndole lo siento. Pero llega un punto donde como que Dios te despierta y dice: ¿sabes qué? Sentirte mal no es la solución. Por eso la Escritura nos dice: arrepentidos y convertidos. O sea, tiene que haber un cambio de mentalidad que pueda producir en ti y en mí una acción diferente. Entonces Dios no está en el negocio de hacernos sentir de cierta forma, sino que haya un cambio de curso en cómo pensamos, para que entonces la actuación que sigue esa forma de pensar produzca el fruto esperado. ¿Me va siguiendo? Entonces, amado, yo esta mañana pues no le garantizo que necesariamente la vaya a pasar bien, pero si más allá de lo que usted vaya a sentir hay una semilla del Espíritu que pueda provocar algo que perdure en usted, entonces podremos decir misión cumplida. Amén. Muy bien, así que acompáñeme a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura hoy, y para serle sincero, fui mucho a la Escritura estos días y simple y sencillamente agregué una línea, una frase, un comentario. E inclusive recuerdo una de ellas, simplemente escribí: qué tremendo. Creo que tiene que ver más con lo que mi espíritu recibió que con lo que mi mente pudo palpar en un escrito, pero yo se lo quiero ir compartiendo en la medida que lo fui recibiendo. Y si usted me acompaña al libro de Éxodo, en el capítulo 20, vamos a ir entrando en materia, y por supuesto este es el momento indicado para que la primera taza de café haga su presentación a este lugar, porque entonces eso garantiza que tenemos combustible para seguir otro momento más, ¿sí? Sabe que sin café es imposible agradar a Dios. Así que estamos en Éxodo 20, versículo 12. Usted con toda seguridad ha escuchado esta escritura. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 5:16 vuelve a repetir esa misma escritura, vuelve a hacer mención de esa escritura. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Me llama la atención varias cosas de esa escritura, y lo primero es
que esta no es una opción, es un mandamiento. Sí, diga conmigo, un mandamiento. Los mandamientos se establecen para que se cumplan. Y este mandamiento en particular tiene una seguridad, tiene una promesa que le sigue. Honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien y tus días van a ser largos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Dice que nos va a ir bien y dice que nuestros días van a ser largos, pero dice que será en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea que es importante estar en el lugar correcto, en el lugar que el Señor tu Dios te da. Entonces de repente hay gente que honesta, sinceramente honra a padre y a madre, pero se van a la tierra que Dios no les dio. Y qué importante es poder estar en el lugar que Dios te asignó. Y eso lo estoy recibiendo en este momento, que se lo estoy compartiendo a usted. Así que por favor no me pida más explicaciones en este momento, porque yo también lo estoy digiriendo juntamente con usted. O sea, el lugar también es importante. O sea, no es solamente la acción de la honra que te da una garantía de buena vida y de larga vida, sino que esa buena y larga vida será en el lugar del posicionamiento que Dios trajo para ti. Su silencio me ministra, gloria a Dios. Pero eso me quiere decir que usted está meditando sobre eso. Sí, usted sabe que es tremendo decir, pero yo no sé por qué. Si, gracias, amado, usted está cumpliendo la palabra, porque me está honrando con un café. Sí, porque la palabra dice con que le des un vaso con agua a uno de mis pequeños. ¿Sí? O sea, nada pasa inadvertido. Pero vea, hay gente que de repente dice, pero yo no sé por qué, si yo honro a mis padres, yo hago bien, pero de repente no están en el lugar correcto. Qué importante es estar en el lugar correcto. Este mandamiento es de estricto cumplimiento, no es condicionado, pero sí es un mandamiento con promesa. Yo no sé usted, pero cuando leo ciertas escrituras me gusta desmenuzarlas y sacarles el jugo y decir, Espíritu Santo, muéstrame lo que antes no vi. Aunque haya leído esa escritura 20,000 veces, siempre hay algo que de repente se escapó y uno de repente dice, wow, Señor, el lugar donde tú me posicionaste es importante. Por eso Deuteronomio dice, bendito tú en la tierra del campo, bendito tú en la ciudad, pero está hablando donde Dios te plantó, allí es donde tú vas a florecer. Entonces el tema es que estemos claros de dónde Dios nos ubicó. Algunos fue en la ciudad y otros fue en el campo. Y cuando se cruzan los papeles, de repente no es la tierra que el Señor tu Dios te dio, y entonces no te va bien como habías esperado. Bien, ese no era mi tema, pero es un extra que al Señor le plació darnos esta mañana. Seguimos en este recorrido. Fíjese que la palabra honra, que está vinculado en el hebreo a kabod, habla de peso, valor, esencia, sustancia. Usted se da cuenta cuando está delante de alguien de peso, la atmósfera cambia, algo sucede, usted sabe delante de quién está, se siente un peso, se parte de la honra. Luego los romanos tomaron el término para hablar sobre las características que tenían que acompañar a un gobernante. O sea que un gobernante tendría que ser una persona honrosa, una persona, si nos vamos al otro origen, de peso. Y al final se fue convirtiendo en algo como un poquito más moral y de buenas costumbres, pero creo que eso desmerece la esencia de la palabra. Tiene que ver con un peso. Con un peso. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, hay un peso. Hay un peso. Él es digno de honra. Y en la medida que he ido leyendo en la escritura, realmente me impacta cómo Dios está en el tema de la honra. Y cómo la falta de ella tuvo consecuencias muy fuertes. Y yo quiero que usted me acompañe a Primera de Samuel, en el capítulo 2. Este es Dios hablándole a Elí, al sacerdote Elí.
Primera de Samuel 2, del 27 al 35. ¿Está allí conmigo? ¿O le doy unos segundos más? Ahí estamos. Muy bien, Primera de Samuel 2, desde el 27 dice: entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, verso 30, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que te hago a Israel. Y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, porque tus ojos, dice, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Para consumir tus ojos y entristecer tu alma, dice otra versión. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los dos, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón. Otra versión dice: conforme a los deseos en mi corazón y en mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Esa última frase, otros dicen delante de mis ungidos, otra dice delante de los reyes, delante de los gobernadores, y otros hacen alusión a el ungido, o sea, Cristo el Mesías. Es tremendo que Dios había hecho una elección. La tribu de Leví, los levitas fueron escogidos. Y Dios dice: ¿acaso no me revelé yo? ¿Acaso no los escogí? ¿Acaso no los puse para que quemaran el incienso, para que trajeran las ofrendas? ¿Acaso tus hijos no tenían lo mejor de esas ofrendas? Ahora, el problema de Elí fue que él no estorbó a sus hijos. Él no les indicó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y al no hacer eso, entonces sus hijos comenzaron a deshonrar el nombre del Señor, y comenzaron a tomar las ofrendas que no le correspondían, comenzaron a tomar lo que era del Señor, comenzaron a deshonrar al Señor. Y lo tremendo es que Dios viene y pide cuentas de aquel que tenía que haberlos puesto en su lugar. O sea, no fue a Ofni y a Finés, fue a Elí y le dijo: no has estorbado a tus hijos. ¿Acaso no fue esta y esta y esta la manera en la que tú habías sido enseñado? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué tus hijos? Y por causa de eso, entonces ahora lejos esté de mí que esa palabra se siga cumpliendo, porque yo voy a honrar a los que me honran, y a los que no los voy a tener en poco. Amado, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Pero sabe, hay otro principio muy poderoso que vamos a leer más adelante, y es el hecho de que cuando tú honras al que Dios envió, entonces le honras a Él. Y muchas veces nos quedamos cortos en ver eso, que hay una transferencia. Jesús decía: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, hay un poder en ser enviado, el poder de la representatividad. Y entonces cuando
tú honras al que Dios envió, al que Dios puso, al que Dios estableció, a Él lo honras. Y cuando no honras al que envió, tampoco honras al enviador. Entonces ahí se vuelve más fuerte el asunto, ¿no? Porque de repente tenemos la tendencia a comenzar a juzgar a aquel que fue enviado por causa de las falencias que pueda tener o no. Y se nos olvida un principio, y es que fue enviado. Amados, es fácil juzgar todo lo que está fuera del lugar o todo lo que no cumple un estándar personal, ¿sí? A veces hay cosas que son hasta de gusto personal. Uy, no me gusta cómo habló fulano. Uno, ¿viste cómo se vistió? No, no me gustó cómo. Yo creo que eso lo pudo haber hecho de otra forma. Y entonces de repente comenzamos a ver todas las cosas superficiales, externas. Algunas son de gustos, de pareceres. Amado, no es un café que nos estamos tomando. Uy, yo le hubiera puesto 2 de azúcar. No, yo solo 1. Yo le hubiera echado más crema. No, estamos hablando del que Dios envió. Y lo que tú y yo necesitamos estar claros es: ¿le envió Dios? Si es así, el negocio suyo y el mío es honrar a quien Dios envió. No ponernos a discernir si nosotros hubiésemos hecho una mejor labor o diferente o esto o lo otro. ¿Por qué? Porque es lo mismo como con los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Te va a ir bien en la vida, vas a tener una larga vida. Pero nunca dice: mira, si te corrige así como a ti te hubiese gustado, si te llama todos los fines de semana a las 10 de la mañana para decirte te amo, si te abraza 5 veces a la semana. No, o sea, dice hónralo, punto. Hay tratos que van a ser directamente con los padres. Y créame, los tratos de Dios Él es un Dios justo. David decía: no, caer en manos de mis enemigos, no, mejor caigo en las manos del Dios vivo. Porque aunque David sabía que Dios podía fulminar a todo el pueblo, él sabía que él tenía un Dios justo, un Dios de amor, que iba a disciplinar, que iba a alinear todas las cosas, pero lo iba a hacer con justicia y lo iba a hacer con amor. Así que, amados, no pretendamos ser más que Dios. No nos corresponde a nosotros juzgar muchas cosas. El Padre sabe lo que hace, y si Él tiene que ajustar cuentas, créame, Dios no ocupa su ayuda ni la mía. Él sabrá cómo traer el alineamiento que necesita traer. Pero mientras tanto, tú y yo honremos al que Dios envió. Honremos al Padre en lo que Él ha determinado que haya de ser honrado. Honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Luego seguí en la escritura y me encontré con un personaje muy interesante, el rey Uzías. ¿Se acuerda usted del rey Uzías? Creo que es el profeta Isaías que habla sobre Uzías, ¿no? Dicen: en el año que murió el rey Uzías, entonces yo vi al Señor. ¿Sabe? Lo cierto es que Uzías fue un tremendo rey, impresionante, de esos que la escritura dice: e hizo lo correcto delante de los ojos del Señor. Pero tuvo un problema: se engrandeció. Se creyó fuerte, se creyó bueno. Y dice la escritura respecto a Uzías en 2 de Crónicas 26. Habla algunas cosas interesantes sobre él. De hecho, en 2 de Crónicas 20 dice el verso 4: e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión, o sea, era un profeta vidente de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. ¿Quién le prosperó? ¿Por qué le prosperó? Porque le buscó. Mientras le buscó. Pero dice más adelante en la escritura, en 2 de Crónicas, que Uzías
hizo grandes hazañas, proveyó, dice, además a todo el ejército de escudos, de lanzas, de yelmos, de corazas, de arcos, de hondas para tirar piedras. O sea, equipó al ejército. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres. ¿Sabe? Cuando yo estaba en mis primeros años de ingeniería, esto se enseña en las clases de ingeniería. Las primeras armas, las primeras herramientas bélicas fueron el pueblo de Israel. La catapulta y qué sé yo, cuánta cosa. O sea, todo venía de estos tiempos, de esta gente de visión, de un entendimiento extraordinario. Hizo que estas máquinas y armas de guerra las puso, dice, inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Las catapultas. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. ¿Se acuerda de usted de un personaje que era hermoso en toda su forma y creación, al que se le pusieron tamboriles en el día de su creación, que era hermoso como el lucero de la mañana, hasta que se halló en él maldad? Pero cuando llegó a ser fuerte, Señor, líbranos de llegar a ser fuertes con un corazón incorrecto. Su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y cuando yo leía esta escritura y me iba específicamente al versículo 18 de esta escritura de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Se opusieron al rey Usías. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Amados, yo solo pude como figurarme la escena de Usías, un rey fuerte, potente, entrando al lugar del sacrificio, un lugar que no era para él, aunque era fuerte, aunque Dios le había ayudado, aunque él había buscado a Dios. Ese no era el lugar para él, no era su posición, no era su comisión. Y toma del incienso porque él quiere ofrecer también sacrificios a Dios, porque yo soy el rey Usías, ¿no? Y también Dios se quiere agradar de mí, entonces yo voy a tomar también de esto. Y no era su comisión. Dice la escritura que los sacerdotes entraron como 80. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Amados, yo me quedé meditando en eso y dije: santo Dios, qué tremendo, qué delicado. Era bueno Usías, era fuerte, era tremendo, sí. Pero sabe, había una comisión, había una unción asignada. Y a Usías no le correspondía quemar el incienso. Eso es como una usurpación de funciones y de poderes. Sí, es como cuando en un gobierno usted comienza a ver la inherencia del poder legislativo, queriendo irse más allá de ciertas cosas, queriendo quitar el poder a la sanción y al veto, por ejemplo. Como cuando usted ve que se quiere trastocar desde el poder ejecutivo la interpretación de las leyes, y eso corresponde a alguien más. O sea, la usurpación de funciones es tan delicado, porque entonces se pierde el equilibrio, se pierde la balanza. Y Usías se creyó tan fuerte y tan bueno, y la fama le llegó tanto, que quiso ir y usurpar. Y entonces dice más adelante ahí la escritura que le comenzó a brotar lepra en la frente. Y entonces Usías como que cayó en sí, porque el que tenía lepra era considerado inmundo. Y entonces como que le cayó en razón a Usías todo lo que había transgredido. Dice que apresuradamente lo sacaron del lugar del sacrificio
Y nunca fue igual la vida de Uzías después de eso. Dice que murió y lo sepultaron en el campo de sus padres, pero como un leproso. Y el Señor, líbranos de que la fama, de que el poder, de que nos llegue a tal nivel que se nos olvide cuál es la unción que reposa en cada uno, cuál es el lugar que le corresponde a cada quien. Y que aún se nos olvide que en la medida que buscamos al Señor es que nos fue bien. Sabe, el Señor no está obligado a honrar aquello que Él no ordenó ni demandó de nosotros. Nuestras buenas intenciones pueden usurpar el diseño divino. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. A veces tenemos ideas muy lindas de cómo ayudar a Dios, pero de repente Dios no nos mandó a eso. Y usted y yo podremos ser muy ungidos, con mucha autoridad, con mucha fama, pero si Dios no te mandó a hacer eso, Él no va a honrar lo que Él no demandó. Y eso le pasó a Uzías. Y cualquiera diría, pero Uzías no fue tan bueno y equipó el ejército y entonces el pueblo del Señor creció. Sí, pero le pasó las del pato, sino al principio, al final, y entonces usurpó lo que no tenía que usurpar, y entonces hubo una consecuencia. Y Dios tuvo misericordia de él porque todavía le pudo extender la vida, y murió en un campo de sus padres, y se sabía que era rey, pero también murió como un leproso. Los que llegan a ser fuertes corren el peligro de corromperse si no mantienen el corazón correcto. Y entonces poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a desobedecer más fácilmente, más ligeramente. No, yo creo que lo que quiso decir el hermano, el pastor, el líder, el apóstol, lo que usted quiera, era esto y esto. No, a mí me parece que yo mejor hago esto otro. Porque como yo ya tengo un nivel, porque como a mí también Dios me habla, ¿sí? Se le hace familiar Moisés, Aarón, Miriam. ¿Acaso solo a este? Pedro Pérez, Luis López, Juana Rodríguez, no sé, usted póngale el nombre que quiera, pero escrituralmente nosotros lo vemos. Miriam, la ungida hermana de Moisés, Moshe, el sacado de las aguas. ¿Acaso solo a este Dios le habla? No, nosotros también tenemos unción profética. Dios también nos habla a nosotros. ¿Y quién lo manda a este que se casó con una mujer cusita? Y lero, candelero. Y entonces comenzaron a proferir opiniones que Dios no les mandó a dar, hasta que fueron confrontados. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que cuando Dios confronta, ¿acaso no le pasó esto también a ellos? Que comenzó a brotarles una lepra. O sea, era como una señal de Dios diciendo: me sos inmundo cuando estás actuando en esa naturaleza. No te conozco. Porque lo inmundo no tenía lugar con Dios, no tenía participación con el pueblo de Dios. O sea, era tan fuerte la deshonra que Dios prácticamente está diciendo: te desconozco. Te desconozco. Líbranos el Señor de creernos fuertes y de ser alguien. Luego seguí mi recorrido escritural y llegué a Primera de Reyes y me encontré con Elías y con la viuda. Y dice Primera de Reyes en el capítulo 17, versos 8 al 15, y usted seguramente ya ha leído esta escritura, pero hoy la vamos a ver nuevamente. Dice que vino después, en 1 Reyes 17, 8, vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate y ve a Sarepta. Eso quiere decir que Elías estaba acostado, sentado en un lugar, ¿no? Posición de descanso, de reposo, o de posible derrota o temor temporal, porque Dios lo estaba sacando de algo, ¿no? ¿Quién metió a Elías en la cueva? ¿Lo metió Dios?
No, se metió él solo. Dios lo sacó de la cueva. Entonces viene la palabra del Señor y le dice: levántate, te vas a Sarepta, que pertenece a Sidón. A Sidón. O sea, amados, los sidonios no eran muy santos. Es como que a veces Dios le quiere hablar a uno y lo quiere bendecir en los lugares menos indicados, menos santos, menos aprobados por la farándula cristiana, ¿no? Te vas a Sidón y te vas a quedar allí. Allí, Señor, sí, allí. Porque aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Que una viuda de Sidón me va a sustentar. O sea, suena casi a nivel de, ¿qué palabra le puedo decir? Afrenta, de vergüenza. Me vas a mandar al peor de los lugares para que una mujer desvalida me sostenga. Ok, cheque pues. Porque he aquí, he mandado una viuda de allí que te sustente. Pero espérate. ¿Acaso no nos dice la ley que nosotros más bien honremos a las viudas? O sea, Dios está tratando con la teología de Elías. Te voy a mandar a un lugar de los peorcitos, y una mujer que se supone que tú tienes que sustentar te va a sustentar a ti. O sea, le está quebrando la religión. Él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Como que se iba animando poco a poco Elías, ¿no? Primero le pidió un vasito con agua, ¿no? Como diciendo, bueno, el vasito con agua, ¿verdad? No me siento tan mal, ¿no? Después como que fue agarrando valor y dijo: no, pero Dios me dijo que esta me iba a sustentar. Bueno, también me traes una tortillita. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, o sea, no hay torta. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja, en el cántaro, y un poco de aceite en la vasija. Y aquí estoy recogiendo unos 2 trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. O sea, Elías no estaba en la fórmula. Mi hijo y yo comemos y nos morimos. Elías, no estás allí en esa fórmula, ¿no? Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija. No va a faltar hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. De esto yo entendí un par de cosas. Lo primero es que el orden de Dios es divino, no es humanista. Cualquiera diría: uy, no, la viuda pobrecita, ayúdenle. Pero Dios está diciendo: no, que te dé a ti y se le va a soltar la bendición. Pero el hombre racional, humanista, va con corazón de pollo, vaya, ¿sí? Va a decir: no, eso no está bien, no es correcto. Mire, la madre ahí necesita una ayudita, hombre, y yo pidiéndole. Sí, pero Elías tenía una palabra, él tenía un diseño, él tenía algo que ir a hacer. O sea, no le estoy diciendo que vamos a salir a la calle a pedirle a todas las viudas que nos sustenten. No, o sea, él tenía una palabra que ya le estaba dando una dirección. Y entonces el orden de Dios es divino, no es humanista. Porque entonces cuando esta mujer hizo conforme a la palabra, se le soltó la promesa de esa palabra. Detrás de esa honra, entonces vino todo el resultado que venía detrás de esa palabra. No era lógica, no era racional. De repente usted puede decir: no era ni moral. ¿Cómo a usted se le ocurre pedirle a una mujer viuda en tiempo de escasez que le dé a usted? Bueno, porque Dios me dijo.
Si Dios no te dijo, no lo hagas. Pero si te dijo, entonces hazlo. Porque entonces ella hizo conforme la palabra, y entonces ella y él y la casa de ella comieron por muchos días. El orden de Dios es divino, no es humanista. ¿Quiere que le traiga esta palabra del siglo XXI? ¿Se la traigo o no se la traigo? Voy a ocupar otra taza de café para eso, y un poco de agua, porque es más grueso lo que lo voy a compartir. Tenemos la tendencia a sopesar las instrucciones que da Dios a través de nuestro raciocinio y a través de los valores, de los hábitos y de las culturas en medio de las cuales nos movemos. Y entonces, ¿qué sucede? Le quiero traer al siglo XXI esta palabra. Cuando comenzamos a pensar en la idea de honra o de honrar, que más adelante vamos a ver que también incluye las finanzas, no es exclusivamente eso, pero las incluye. Tenemos una tendencia inconsciente, haga conmigo aquí así, mire, inconsciente, es la parte aquí de atrás del inconsciente. O sea, quiere decir, usted no se da cuenta, ni yo. Pero comenzamos a sopesar las situaciones que vivimos de acuerdo a lo que parece lógico o a lo que parece razonable. Entonces uno viene y dice, ay, ¿y el hermanito necesitará o no necesitará? Entonces, si es obvio y evidente que necesita, entonces usted va y le ayuda o le da. Pero cuando usted ve que el hermanito o la hermanita parece que no necesita, anda bien vestido, buen calzado, tiene buenos sentimientos, la casa está bonita, usted me sigue, ¿verdad? Entonces usted dice, no ocupa el siervo, anda bien, más bien que me dé a mí, porque yo creo que sí. Entonces, porque estamos racionalmente, a través de un sistema cultural inconsciente, sopesando la instrucción divina. Y entonces decimos, no, si el hermano no ocupa. O si no, nos vamos al extremo y decirle, ay no, es que a mí me daría pena. ¿Qué va a decir? ¿Verdad? Porque no, yo creo que el siervo de cierta cantidad para allá es que, ¿verdad? Ya menos me va a dar pena. Sí, entonces comenzamos a debatir a nivel de la mente y se empieza a librar una batalla porque usted está racionalizando el principio. Y entonces, ¿qué suele suceder? Terminan recibiendo los que racionalmente pareciera que está bien. Pero fíjese que la viuda le terminó dando a Elías porque había una palabra, porque había un diseño, porque había una manera. ¿Cierto? Sí. Entonces yo le quiero dar un consejo a usted. La próxima vez que el Espíritu Santo le diga a usted que honre a alguien, que como dice la Escritura son dignos de doble honra. ¿Quiénes son esos? Los ancianos o los presbíteros, los líderes, los ministros, vamos, como usted quiera ponerle, el siglo XXI, el apóstol, el profeta, quien sea que le está ministrando en asuntos de la palabra, no lo cuestione. Si hoy Dios le dice, dele 6 aguacates a mi hijo, el apóstol Oscar, démelos que yo me los como con gusto, todas las semanas como aguacates. ¿Sí? Anteayer, por cierto, me regalaron unos, ya me los volé. Sí, no sé, ahí está, Pati, te bendigo. Fui a tomar un cafecito a Nordic, siempre paso por ahí tocándole el pulso a ver cómo están. Me dice, fíjese que conseguí unos aguacates, bendito el Señor, dije yo. Ya cumplieron su propósito. Amados, y quiero seguir esta línea, ¿por qué razón? Porque ¿sabe qué? Este problema no es nuevo. El apóstol Pablo lo tuvo. Y por eso él dijo, miren, yo doy gracias a Dios que yo hago talits o hago tiendas o use usted la interpretación o la versión que quiera. Pero el tema es que el hombre dijo, no, yo tengo como sostenerme. ¿Sí? O sea, ese es el mensaje que él quería decir. En nada os he sido gravosos. Sin embargo, lo que yo busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir eso? No, papá, si no es porque yo lo ocupe, es porque usted necesita ser bendecido.
entienda el principio, entienda la dinámica. O sea, entonces, ¿qué va a suceder? A través de esa honra, algo se va a soltar a tu favor. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son sí y amén. Y entonces hay un diseño que se cumple. La viuda de Zareta dijo: caramba, si yo le doy esto a este tipo, me muero, porque solamente tengo para mi hijo y para mí. Y entonces, pero estuvo dispuesta a desafiar la lógica. Y entonces dice la escritura que tuvo por muchos días para ella, para su hijo, para él. El orden de Dios es divino, no es humanista. Proverbios 3:9. Lo voy a llevar a otra cosa para que se relaje. Ya después volvemos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sabe? Yo no sé usted, pero a mí me ministra la generosidad de Papá Rigo, ¿sí? Cuando yo ese pick-up lleno de naranjas, dice: agarren. Digo: Señor, algún día quiero llegar yo a ese nivel. ¿Sabe? Como uno puede aprovechar a decir cosas cuando no están los papás, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, todavía era soltero, pero ya estaba en el ministerio. Y me encontraba en un proceso de transición financiera. No sé si usted de repente me va a captar, pero haga de cuenta y caso que usted tenía un nivel de ingresos, ¿sí? Y de repente un día Dios te llama y tienes 5 veces menos. ¿Qué le parece? ¿Qué máquina va? Entonces yo estaba en un periodo de, diga conmigo, adaptación. Porque había un montón de cosas que tenía que soltar. Bueno, y todavía. Entonces Dios estaba tratando conmigo para que me quitara las malas mañas. Entonces, vea, me llevaba a PriceMart, por ejemplo, hace años, cuando todavía estaba aquí, salida a la Lima. Y entonces yo iba a buscar el cerealito gringo, ¿verdad? Y me decía el Espíritu Santo: no, ese no, el de la bolsita, el que no tiene ningún pichinquito, es. Y así como, sí, es ese. Vaya pues. O sea, reeducación. No, pero el de la cajita de color se llama. No, ese quiero que era. Está bien, Señor. Y entonces recuerdo que tenía una deuda en una tarjeta. ¿Cuántos han tenido deuda en una tarjeta alguna vez? Que no hagan paneo, por favor, de la cámara ahorita. Y sabe que recuerdo, y eso fue quizás hace 15 años. Yo no sé usted, pero a mí me criaron de una forma muy disciplinada, se nota, ¿verdad? Entonces, si había una deuda, se tenía que honrar. Cuidadito, usted dejaba de pagar algo. Y entonces recuerdo que una vez Papá Rigo vino y me dijo: ¿y de cuánto es esa deuda que tenés? De tanto. Ya ni me acuerdo. Eran 8,000 empiras. Yo ya ni me acuerdo. Y entonces él vino y me los dio. Me dijo: tené. Gracias, yo se lo pago en cuanto pueda. Sí, no, está bien, dijo él. Y el día que yo llegué con mi primer cheque, porque yo tenía que honrarlo, me dijo: no te preocupes. Vamos, él no tenía por qué hacer eso. O sea, él no tiene ninguna responsabilidad ni obligación conmigo, pero decidió ser generoso. Vamos, aprendamos de esas cosas. Honremos a los que son dignos de honra. Porque lo cierto es que nos predican con el ejemplo, pero a veces como que no entendemos, ¿verdad? Y no me malinterprete, yo soy del que creo que los padres tenemos para nuestros hijos, ¿no? Y hay un legado, y hay una herencia. Pero sabe, llega un momento cuando los hijos llegan a ser maduros, que entonces la tortilla se da vuelta. Entonces usted comienza a honrar. En otras palabras, mis hijos de 7 años, 3 años, hay formas en las que ellos ya pueden comenzar a honrar, pero hay otras en las que todavía no. Llegará un día en las que sí. Pero qué bueno que podamos ser enseñados a través de un ejemplo.
y que entendamos que este es un asunto generacional. Nuestros hijos van a ver lo que nos ven hacer. Amado, ¿qué quiero decirle con esto? A buen entendedor, pocas palabras. Si a usted le coloca un pick-up lleno de naranjas ahí, es porque le están dando un mensaje a usted y a mí. Seamos generosos. Seamos generosos. Y como dijo el apóstol Pablo, no es que tengan necesidad, sino que quieren que haya fruto que abunde en su cuenta y en la mía. Seguí leyendo Proverbios y me encontré con algo fuerte, hermanos. Dice Proverbios 17 en los primeros 3 versículos. Proverbios 17. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, o sea, con el bocado tranquilidad, que una casa llena de banquetes con discordia. El siervo prudente prevalecerá sobre el hijo sin honra, y con los hermanos participará de la herencia. El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Y el santo Dios. O sea que con esto yo entendí que habrán unos que, siendo siervos pero obedientes y fieles, van a ser mudados y van a ser llamados a la mesa para tomar parte con los hijos. Pero habrán algunos hijos que, no entendiendo que eran hijos, terminarán teniendo menos honra que aquel que fue siervo y fue mudado. Entonces aprendamos a apreciar y a valorar nuestro lugar en la mesa. Nuestro lugar en la mesa. Y eso me trae a memoria aquella mujer sirofenicia, ¿no? Señor, mi hija es atormentada por un espíritu. Y Jesús le dice, no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos. Sí, Señor, pero aún de las migajas los perrillos toman. De lo que caen de la mesa, de los que estamos anhelando el lugar de la mesa, de los que honramos el lugar de la mesa y que sabemos que es un lugar de honra, que no lo merecemos, pero aún de las migajas tomamos. Oh mujer, grande es tu fe, le dijo Jesús. La revelación que has tenido por causa de haber creído en el diseño es tan grande que te has adelantado, y de los 2 pueblos que hice uno, te suelto de esa dispensación, de esa revelación, y entonces ve, porque tu hija ha sido sana. Una mujer que supo honrar el lugar de la mesa. Y por eso después la palabra fuerte que venía decía, a nadie salvó Dios sino a la ramera allá en Jericó. No fue sino una mujer sirofenicia a quien le liberaron a la hija. Y comienza la escritura a hablar de todas aquellas personas inmundas y aparentemente menos favorecidas y fuera de un diseño original. A ellas se les cumplió porque supieron honrar el lugar de la mesa. Tuvieron un nivel de fe superior, tuvieron una revelación más clara de qué se trataba todo esto. Amados, seamos como los siervos prudentes. Aunque tengamos un lugar a la mesa, sepamos honrar la mesa. La mesa es un lugar de pacto, es un lugar de familia, es un lugar de los hijos, es un lugar de banquete. Pero hay que saber honrar la mesa. Es tremendo, ¿no? Y luego Proverbios otra vez para rematar, ¿no? O para revivir. Dice Proverbios 26 en el verso 1. Sí, porque queremos hablar vida hoy. Aunque casi pareciera que la palabra nos mata, pero necesitamos morir para vivir, ¿no? El poder de resurrección solamente se manifiesta cuando algo en nosotros muere para que algo de él haga que surja la vida. 26:1 de Proverbios. Como nieve en el verano y como lluvia en la siega, así
la honra no es apropiada para el necio. ¿Usted sabe lo que es una nieve en el verano? Es un desastre. Estuve en Dallas hace unas semanas atrás, bajo cero, 6 grados bajo cero en Dallas. Santo Dios, ¿qué es ese desorden? Y comenzó a nevar en lugares donde no era usual, y en una temporada inusual. No esperaban nieve en un montón de lugares, accidentes, esto y lo otro. Bueno, y eso que ya se adentraba el cambio de estación, ¿no? Pero no digamos en un verano. Como lluvia en la siega, que se le echa a perder toda la cosecha. Así la honra no es apropiada para el necio. ¿Qué quiere decir esto? Vea, la lluvia es buena, ¿cierto? Pero es buena en el tiempo apropiado, en la tierra apropiada, en la condición adecuada. O sea que lo que está mal no es la lluvia, es el terreno sobre el cual va a caer, porque no es el tiempo o la estación indicada. Entonces, haga de cuentas que el necio en este caso es ese terreno. No todos son aptos para la honra. Y vuelvo a decirle lo que le dije hace unos momentos atrás: Dios no es humanista, hermano. Porque de repente salta el inconsciente y dice: no, pero Dios no se acepta en tu persona, nos trata a todos igualitos. Sí, espérate un momento. Pero eso no quiere decir que no haya necios. Eso no quiere decir que no hayan algunos que no están listos para recibir honra, porque necesitan un proceso, necesitan el lugar indicado, el proceso indicado, la estación indicada, para que esa honra no los vaya a pervertir en vez de ayudar. Hay un tiempo asignado. Entonces, amado, tenga cuidado a quien honra. No vaya a ser que le entregue a un necio la honra y le hagan más mal que bien. Absalón le hizo daño eso. La gente que comenzó a rodearlo y a darle halagos, le trajeron honra a un necio. No había honrado a su padre, le hizo mal. Y eso no quiere decir que Absalón no tuviese dones. Tenía. Él sabía de qué mata venía, él sabía qué genética estaba sobre él. ¿Sabe qué es lo peligroso? Un hijo o una hija que se levanta en contra del padre. Amado, guardemos nuestro corazón. Dios nos libre de hallarnos levantándonos contra los padres, y se lo digo con temor, porque Él es un Dios justo y Él es un Dios bueno. Él es un Dios de orden, de un orden de honra. Por eso Él establece el orden del enviado. Me gustó tanto algo que dijo una mujer de Dios aquí hace unos años. El cocinero es el que dice cuando el arroz está listo, no es el arroz. El arroz no le dice al cocinero: ya sácame que yo estoy. No, espérate, que yo soy el que digo cuando estás listo. Y a veces nos parece que ya estamos listos, pero hay algo que todavía nos falta. No, el tiempo llegará. Pero mientras ese tiempo llega, tú y yo ocupémonos de honrar a los que Dios estableció en nuestra vida como padres, como aquellos que dirigen, que guían. Y entonces llegará el día en el que tú serás enviado, y solamente en el poder del enviado habrá honra sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios honra a aquel que ha sido enviado, porque el que me recibe a mí, recibe el que me envió. ¿Cuándo es eso válido? Cuando ha sido enviado. El que se va, no. Casi me tomo una tercera taza de café después de esto.
Esto es fuerte, amado. Esto es fuerte. Porque muchos, creyendo que el tiempo ya les llegó, y como no los enviaron, se fueron. Y algo faltaba. Le tengo noticias. Solamente en el poder del enviado. ¿Sabe, amado? Cuando por la gracia de Dios Él se dignó en darte algunos dones y algunas cositas y unas unciones, eso es muy atractivo. Y de repente la gente por aquí por allá te quieren invitar. Véngase, amado, mire qué bendición, qué unción. Yo he llegado a tener un dicho que me ha ayudado. ¿Sabe cuál es? Yo voy a donde me envían, no donde me invitan. Hay lugares donde de repente sería bonito ir, pero si a uno no lo envían, machete, estate en tu vaina, tranquilito, calladito y en su lugar. Eso es parte de la honra. Porque no se trata de que si puedes o no puedes, se trata de que ¿quién te va a enviar? ¿Vas solo o vas con ropas dobles? Cuando yo voy enviado, amado, voy seguro. Porque no solo voy con la unción que Dios por su gracia me permitió desarrollar, voy con la que el que me envió. Entonces vas con ropas dobles. Y lo mismo aplica para cuando no te invitan. Si no me han invitado, pero Dios me envió, no me importa que no me hayan invitado, el que me envió fue el Señor, ¿no? Muchas veces eso sucede cuando es algo secreto. O sea, con esto no le quiero decir que usted y yo nos vamos a pasar de imprudentes. Aquí vengo yo porque Dios me mandó. ¿Y cuál es? Pues no. Sino que hay momentos donde de repente dice, mira, quiero que vayas a tal lugar y me declares estas palabritas y hagas esto y esto y esto y que nadie se dé cuenta. Está bien, Señor. ¿Quién lo invitó? No, nadie, pero Dios me envió. ¿Sí? ¿Me explico? No todos son aptos para la honra, aún. Pero si nos dejamos ser procesados, el tiempo llegará. Juan capítulo 5, acompáñeme un poco más. Y aquí es donde le quiero hablar un poquito de esto del ser enviado. En Juan 5, 22 dice así: porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay un poder en el ser enviado. ¿O acaso alguna vez usted no se ha puesto a pensar y tal vez decir, bueno, ¿y qué le costaba a Dios arreglar todo ese relajo que se tenían ahí en el huerto y entonces alinear a aquel y a este y lo otro, que se arrepintieran en la administrada sanidad interior y santas Pascuas, todo el mundo, todo está resuelto? Porque ese no era el diseño. Alguien tenía que ser enviado. El poder de representatividad se tenía que establecer para que en su nombre nos fuera dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque he llegado a entender algo. La condición del hombre hoy, del hombre en Cristo, es superior a la de Adán en el huerto. Porque hoy día usted y yo tenemos esa potestad de ser llamados hijos, y entonces podemos ser enviados. Y cuando tú eres enviado, el que te honra a ti, honra al que te envió.
si quieren honrar al que envía, entonces honran al enviado. ¿Cierto? Seguimos otro poquito. Pablo tiene cosas muy lindas que decir sobre esto. Sígame en 1 de Timoteo capítulo 5. ¿Estamos ahí? 1 Timoteo 5. Dice así el verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. La Biblia amplificada habla sobre soporte financiero, financial support. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. O sea que la honra incluye finanzas. Pero ¿sabe cuál es el tema? Como culturalmente las finanzas se han considerado y se han tomado como un tema tabú. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no, de eso no se habla, de eso no se habla. No, sí, de eso sí se habla. Y hay que hablarlo bien. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, no es que ande buscando dádivas para mí, sino que haya fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, varón o mujer de Dios que no enseña estas cosas, limita a aquellos que están bajo su dirección a que tengan una plenitud de bendición. Porque es un principio. Pero entonces, como hay que vencer ¿se acuerda de este amigo? Bueno, este enemigo llamado el inconsciente. ¿Sí? Sobes aquí, le somete, te somete, te somete. Entonces, como hay que vencerlo, ¿sí? Entonces muchas veces los padres que Dios llama tienen que pasar todo un proceso para demostrarle a los hijos que no es por eso que los aman. O sea, por eso, ¿me explico? O sea, no es por finanzas. No es por eso que los discipulan, no es por eso que los mentoran, es porque los aman. Es porque Dios les asignó a esa labor. Y entonces a veces tienen que pasar 33 años para que digan, sí, qué bendición. Y entonces tal vez, ¿verdad, Catherine? Nos cae el 20 y decimos, yo creo que hay que empezar a honrar a los padres, ¿verdad? Diga ouch, aunque sea. Ay. Y si no, pues diga ole, pero bueno, algo. Esa sí se la va a capiar, pero si usted la recibe por usted, recíbala. Que esta espada primero me corta a mí. Y aquí es donde Pablo dice lo que yo le menciono en 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4 desde el 14, un par de versículos allí, y dice Pablo lo siguiente: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Óyeme, qué tremendo. Porque cualquiera que comenzara a razonarlo aquí con este amigo diría, güey, pidiendo que lo imiten a él, y que se cree, y que, ¿verdad? Pero Pablo habla desde una posición que le da la autoridad de hablar en ese sentido. ¿Cuántos padres hay aquí con hijos naturales, biológicos? ¿Sí? ¿Usted permite que cualquiera le hable a sus hijos de la forma como usted le habla?
No, ¿verdad? Hay cosas reservaditas que solo es entre usted y ellos. Y muchas de esas en privado. ¿Sí? Entonces Pablo se toma la atribución a la cual tiene justo derecho, de como padre hablar a los hijos suyos muy amados. O sea, no está usurpando ningún lugar, está haciendo uso de el lugar que le corresponde. No les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos muy amados. ¿Por qué? Porque al que ama disciplina, dice el Padre. Porque aunque tengan muchos años, muchos mentores, aunque se la pasen viendo YouTube, Facebook Live, todos los ministros non plus ultra intergalácticos de todos los lugares y confines de la tierra, y todas las predicaciones ungidas, habidas y por haber, que están todas en el ciberespacio, aunque hayan muchos de esos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Ahora como que le hace más sentido ese pick-up lleno de naranjas en el parqueo, ¿verdad? Este ya es según San Óscar. Padres espirituales engendran y padres ministeriales forman y muchas veces adoptan. Son dignos de honra, peso, valor, importancia. Incluye seguir su ejemplo. Se lo voy a decir otra vez porque Catherine quiere tomar nota de eso y después ella va a poner un post. Padres espirituales engendran, padres ministeriales forman y muchas veces adoptan. Son dignos de honra, peso, valor, importancia. Eso incluye seguir su ejemplo. Por eso Pablo decía: imítenme en la medida que yo imito a Cristo. Si en algo no imitamos a Cristo, no, pues eso no. Pero donde sí, sí. Le hago una pregunta como padres, a los que son padres, madres. ¿Le ha tocado disciplinar a sus hijos alguna vez? Sí, ¿verdad? Ok. Porque hay principios, ¿cierto? Hay principios que se siguen. Hay reglas en la casa. De repente, en la medida que los hijos van creciendo, comprenden mejor ciertas reglas y entonces esas normas se les hace tal vez menos difícil comprenderlas, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Y hay otros que aunque sean chiquitos, aunque se les dificulte todavía un poquito comprender toda la complejidad detrás de ese principio, no por eso usted va a permitirle que haga lo que quiera, ¿cierto? ¿Sí? O sea, si el niñito de 3 años se le ocurre subirse a la mesa cuando está toda la mesa servida y empezar a brincar y a tirar todos los platos, se dice: no, papito, eso no se hace, venga para acá abajo. Dice: ay, pero es un niño. No importa, hay que aprender el principio, ¿cierto? ¿Cierto todo el mundo? Muy bien, llevemos eso ahora aquí a la Escritura. Dignos de doble honra. Yo le pregunto, ¿eso aplica solo a los maduros viejos o también los niños? A todos. Entonces, si en lo natural no nos cuesta nada bajar al niñito de los 3 años, ponerlo en su sitio y decirle: eso, papito, no se hace, lo que se hace es esto, ¿por qué nos costará en los principios espirituales? O sea, el principio se enseña independientemente del nivel de madurez. Y entre más temprano usted comienza, cuando va creciendo, el hijo va creciendo alineado.
Ok. Ahora yo le pregunto una cosa. Cuando ese niño crece, va a llegar un día en el que ese niño va a ser padre o esa niña va a ser madre, ¿cierto? A ellos les va a tocar enseñar a sus hijos. ¿Qué cree que le van a enseñar? Lo que le enseñaron, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Pero tiene que volver a ser enseñado. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una generación nueva que va entrando a la casa? La enseñanza tiene que volver. ¿Por qué? Porque es una nueva generación. Y si yo me quedo en la estadía o en la estación donde hace 20 años ya enseñamos esto, pero yo no lo vuelvo a enseñar, entonces tenemos un problema porque hay un gap generacional, o sea, hay una brecha donde una generación nueva se le olvida. ¿Pero por qué se le olvida? Porque no se lo dijeron. Dígame una cosa, ¿a usted se le puede olvidar lo que nunca le dijeron? Pues no, porque no puedo recordar lo que no me dijeron porque nunca me lo dijeron. Pero si me lo dicen, entonces lo recuerdo o lo olvido. ¿Cierto? No es un juego de palabras, estoy hablando cositas interesantes aquí. Bueno, entonces, eso quiere decir que hay una responsabilidad inter y transgeneracional de establecer principios. ¿Cierto? Ok. ¿A quién le corresponde enseñar los principios a la tercera generación? Quita un dedito. A la segunda. ¿Por qué? Porque la primera le enseñó a la segunda. ¿A quién le corresponde vigilar que la segunda haga lo que tiene que hacer? A la primera. Pero llegará un día en que esa segunda tendrá la madurez para que en el poder del enviado caminen. No por sí solos, sino arropados del doble ropaje, porque son enviados. ¿Qué quiero decirle con esto? Tenemos una responsabilidad de reenseñar y reeducar. Es más, fíjese que nos pasa no solamente entre generaciones, sino que entre la misma generación de hermanos. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? 2 o más. ¿Acaso le pasó a usted que con el primero se pulió, con el segundo se relajó y con el tercero se crió solo? ¿Sí? Es que así dice el dicho, ¿verdad? El tercero se cría solo, dicen. ¿Por qué? Porque nos vamos relajando en el asunto. Claro, con el primero estaba toda la aprensión de que, y si le va a pasar, que qué le va a pasar, que no sé qué, esto y lo otro. Ya cuando usted vio que el primero no se le murió y salió bien y todo, y se raspó, pero ahí anda bien, entonces ya con el segundo usted se relaja más, y ya con el tercero ya ni digamos, ¿verdad? Y los que tienen esa experiencia de un cuarto, dicen, ese solito. Entonces yo no le estoy hablando de que uno a través del tiempo vaya perdiendo ciertos temores, y eso está bien, pero hay principios que hay que seguir enseñando. Por eso Pablo decía, miren, me es necesario volver a enseñarle estas cosas hasta que Cristo se ha dado luz en ustedes. Padres espirituales engendran, padres ministeriales forman y adoptan, son dignos de honra, peso, valor e importancia. Eso incluye seguir el ejemplo. Vámonos a una de nuestras últimas escrituras, la penúltima, creo. Segunda de Reyes, capítulo 2. Aquí vamos a la siguiente generación. Ya no es Elías, sino que es Eliseo. Segunda de Reyes 2, desde el verso 13. Dice así: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, o sea, ni se lo dio, sino que se le cayó, ¿verdad? Que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿A dónde? A la orilla del Jordán, donde había estado con su padre hacía un momento atrás.
y tomando el manto de Elías que se le había caído, como que quería que estuvieran bien claro que se le había caído, ¿no? Golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Cómo batió ese manto Eliseo? Del mismo modo. Pablo decía: sigan mi ejemplo. Y la gente, los hijos de los profetas que podían discernir, los mismos que le habían dicho a Eliseo: hey, ¿sabes que a tu padre solían hoy? Sí, seca ya. Vinieron delante de él y reconocieron que sobre él reposaba el espíritu de Elías. Pero este fue uno que hizo las cosas del mismo modo que su padre. Y a mí me llama mucho eso la atención, porque si bien es cierto, los tiempos cambian, hay ciertos principios que se mantienen iguales, porque todo lo que es verdadero es inmutable, no cambia. Lo que pueden cambiar son formas, pero si esas formas o esas maneras no están vinculadas estrechamente a la esencia de lo verdadero, podrán cambiar. Es decir, que si antes evangelizabas desde una plataforma y ahora lo haces en un café, eso es irrelevante, simplemente es un cambio de forma, de estrategia, pero la esencia no debe de cambiar. ¿Cuál es la esencia? El mensaje, la esencia del mensaje, ese sigue siendo el mismo. Entonces, no confundamos el cambio de una forma con el cambio de una esencia. Es un cambio de fondo. Y cierro con esta escritura de Filipenses. Capítulo 4, verso 15. Dice así: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, oh Filipenses. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La honra ofrecida correctamente suma a nuestro favor. Él va a honrar a los que le honran, y al que honra al que le envió. Amados, podremos tener muchos ayos, muchos tutores, muchas palabras ungidas, muchos amigos del ministerio. Son lindos, son buenos y nos edifican, nos bendicen. Pero los padres no sobran. Y yo creo que este es un buen tiempo para entender ese diseño, para reconocer ese diseño, para ser partícipes de lo que Dios quiere hacer. Y esta mañana, casi mediodía, yo solo quiero invitarle que usted se una, que oremos esta mañana en esa línea, y que si Dios nos ha hablado de alguna manera hoy, que no seamos como los del ejemplo del principio. Recuerda, I'm sorry, perdone, sino que haya un cambio de mentalidad.
porque eso trae un cambio de accionar. Y avancemos en esa dirección. No deje que lo racional lo frene. Las ideas que se cruzan cuando pensamos es muy poco o no es muy digno o no es lo que se espera. No se trata de eso. Se trata del principio de hombre. La viuda de Sarepta lo que le dio a este hombre fue un vaso con agua y una baleada media hecha, para que usted la ponga en contexto. Y eso fue suficiente para soltarle la bendición por todo el tiempo de la sequía. Lo que vale es el principio. Es el principio. Porque si usted y yo tenemos el corazón correcto para seguir el principio, las formas y las cantidades y la manera irá en un incremento simple y sencillamente porque ese es el diseño. Pero todo comienza con el corazón correcto. Porque el Padre lo que pesa es eso, el corazón. Padre, te bendecimos esta mañana. Padre, yo creo que tú pusiste esta palabra en mi corazón para este día. Nosotros queremos honrarte, pero también queremos honrar a aquellos que pusiste en nuestro camino para dirigir, para cobijar, para recibir una cobija paterna, materna, para reconocer tu diseño. Padre, aún por causa de todo lo que tú has declarado a esta casa y todo lo que se extiende a favor de naciones, de gentes en distintos lugares, que hoy podamos recibir esta semilla, algo que se implanta en el espíritu y que produzca un fruto favorable que sume a nuestro favor. Te bendecimos este día, Dios, pero también bendecimos a aquellos que tú estableciste, Padre, con una unción, con un posicionamiento particular, con una gracia tuya. Líbranos, Señor, de encontrarnos siendo un obstáculo, una afrenta en el camino, sino que queremos ser de aquellos que entendemos tus principios y caminamos conforme a ellos. Que podamos aún establecer el legado que generacionalmente seguirá a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, en la medida que caminamos en tu palabra. Padre, hoy te bendecimos. Padre, hoy declaramos que aún el espíritu de la palabra, Padre, está por encima de toda idea preconcebida, de toda idea inconsciente, de todo lo que se quiso sembrar que haya podido ser torcido en el camino. Hoy declaramos proféticamente que hay cosas que se alinean, que entran en el cauce, que entran en el orden tuyo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres un Padre bueno y tú anhelas que haya fruto abundante que sume nuestra cuenta. Hoy te bendecimos, Padre, y bendecimos a los padres en el ministerio que estableciste, Señor, a nuestro favor. Sean benditos, rodéalos de gracia, de favor, de largura de días. Bendecimos, Padre, a los que estableciste, Señor, para ministrar, para dirigir, para impartir, para establecer principios de honra y principios eternos. Padre, los bendecimos. Gracias por ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a toda verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Gracias por tu diseño eterno. Te bendecimos. Queremos caminar
en tus principios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermosa palabra, amados, que podamos volverla a escuchar y realmente sacar toda la esencia de lo que el Señor nos compartió esta mañana. Saben, mientras hermano Oscar hablaba, yo lo he dicho muchas veces y se lo he dicho al Señor y a muchos hermanos de cuán agradecidos estamos con el Padre, porque Él nos sembró, nos trajo a esta casa y realmente que hemos sido más que bendecidos. Realmente hay gratitud en nuestro corazón por los padres que Él nos dio. Y sabemos que ellos están en México, los bendecimos a la distancia y le damos gracias a Dios y que lo que hermano Oscar compartía esta mañana, que sepamos honrar, que podamos honrar como el Señor nos indique y nos dirija a nuestros padres, porque es una bendición que podamos honrar en todo tiempo, amados, al Señor y a nuestros padres. Bueno, les bendecimos. Sé que el Señor va a seguir hablándonos en lo que Él está interesado. Y sé que yo recibí mucho en este día y sé que Dios va a seguir hablándonos. Así que estemos atentos a escuchar su voz. Les bendigo, amados.